Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En este día quiero compartir una palabra con ustedes sobre la profesión de la fe. Para esta palabra nos vamos a ir al libro de Mateo 10, 32 y 33. Padre, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, porque me permites compartir, Señor, esta hermosa palabra, Señor, y porque me permites aprender de ella, Señor, porque tu palabra es útil para todos, Señor. Te pido que a donde llegue esta palabra, Señor, sea para la debida enseñanza, Señor, de las personas, Señor, y que podamos amarnos cada día más y que podamos aprender y nutrirnos cada día más con tu palabra. Amén. Y la palabra de Dios se lee de la siguiente manera en el libro de Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primeramente debemos distinguir bien esta palabra, amén. La diferencia de estar en la relación con una iglesia y la diferencia de servirle a Dios, de la profesión de la fe. ¿Cómo usted sabe que usted está ejerciendo la profesión de la fe? Usted se preguntará qué es la profesión de la fe. ¿Qué es la profesión de la fe? La profesión de la fe es el día en que usted confesó a Jesucristo. Ese día en que usted decidió y que dijo, te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Acepto, Señor, que Jesucristo murió. Ese día usted le confesó, como dice aquí la palabra. Porque dice que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Jesucristo le confesará delante de su Padre. ¿Cuándo le confesará? Cuando llegue el día del juicio, cuando sea la venida de Cristo, cuando seamos parados allá delante de él, el Señor le confesará: sí, este hombre me confesó delante de mi Padre, soy testigo porque confesó de que te aceptaba, Señor, que aceptaba tu sacrificio en la cruz. Amén. Y cualquiera que le niegue, el Señor también le negará. Entonces, sabemos que la profesión de la fe es servirle a Dios. Es servir a Dios con importancia para nuestra vida. El servicio de Dios, porque nosotros, una vez que ejercemos la profesión de la fe, nosotros estamos dispuestos al servicio. ¿Por qué? Porque el Señor no vino para ser servido, sino el Señor vino para servir. Amén. Cuando nosotros como cristianos, nosotros aceptamos esta profesión de la fe, aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, nosotros aceptamos el servicio. Estamos al servicio de Dios, al servicio para la obra de Dios, al servicio para el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Descubrir lo que nuestro Señor quiere. Cuando es necesario que usted que esté ejerciendo la profesión de la fe, usted que le sirve al Señor, usted pueda descubrir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y así desarrollar los dones y los talentos. Usted puede descubrir a través de esto para qué el Señor lo trajo a la congregación, para qué el Señor lo puso en ese lugar, qué es lo que usted debe de hacer, cómo debe de comportarse, cómo debe de guiarse a través de esta predicación del Evangelio. Porque no es nada más que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, no. Es también que nuestra vida esté al servicio para el Evangelio, al servicio para aquellas personas que se están perdiendo en los delitos y pecados. Amén. Entonces vamos entendiendo lo que es la profesión de la fe. Vamos entendiendo lo que es esto. ¿Qué es la profesión? Es creer y confesar. ¿Qué es la profesión? ¿Qué es lo que usted está ejerciendo ahorita cuando confiesa al Señor? La profesión de la fe. ¿Por qué? Porque usted cree y confiesa. Usted cree en algo que usted nunca ha visto, pero que lo va a ver en un tiempo, porque sabemos que la palabra de Dios dice que bienaventurados los que no lo han visto. Amén. Somos bienaventurados. Nosotros que no lo hemos visto somos bienaventurados. Amén. Entonces debemos creer y confesar. No nada más que usted que esté en su casa crea. Porque hay mucha gente que dicen yo creo en Dios. Es necesario confesarlo porque su palabra dice que si usted le confiesa si le confiesa delante de mí, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién está sentado allá al lado de nuestro Señor Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermana? Es la confianza y la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos saber esto? Porque cuando usted empiece, hay una serie de cosas que en la vida del cristiano debemos entender y deben estar bien claras en nuestras vidas. ¿Qué es la fe, hermano? La fe es la confianza y la esperanza. La fe es la confianza que nosotros tenemos una vez que usted acepta al Señor. Usted está confiando en algo que usted nunca ha visto.
que no lo ve, no lo puede tocar, pero que lo siente en el corazón, que lo siente que está al lado suyo, que siente que cuida a su familia, que siente que es su protector. Eso es fe. Al menos se activa la fe en su vida, es la esperanza, porque a pesar de que te digan que hay una enfermedad, que está pasando esto, esta situación, aquella situación, usted tiene la esperanza de que Dios tiene el control, la autoridad y el dominio de la vida de su familia, y que lo que Dios permita es mediante su voluntad, y todas las cosas que Dios permitan son para bien y nos ayudan para bien en este camino del Evangelio. El significado de seguir a Cristo. ¿Qué es el significado de seguir a Cristo? Es amar a Dios, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El significado de seguir a Jesucristo, el significado de esta profesión de la fe, es el amar a Dios primeramente. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Sabes por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, porque ¿cómo puedes amar a Dios que no lo has visto? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo hemos visto? Amando a nuestro prójimo. Cuando usted ama a su prójimo, usted ama a Dios. Porque si usted ama a su prójimo, que lo está viendo, imagínese un Dios que nunca lo ha visto, lo va a amar. Entonces debemos amar a nuestro prójimo para poder amar a Dios. Cuando usted ama a su prójimo, usted está amando a Dios. ¿Cómo Dios nos da el poder para ser seguidores de ellos? ¿Cómo nos ayuda el Señor? Entregándole todos nuestros corazones. ¿Cómo nosotros podemos confiar cada día más en el Señor cuando usted le entrega su corazón? ¿Cómo usted puede confiar en esto que usted ha creído? ¿Cómo usted puede agarrar más fuerza cada día? ¿Cómo usted puede hacer esto? Entréguele su corazón, entréguele su carga, entréguele la situación, entréguele los problemas, porque no vamos a añadir un día más a nuestra vida del que ya Dios tenga establecido. Nuestras vidas están en las manos de Jesucristo. Una vez que usted dice y usted acepta al Señor, usted está ejerciendo la profesión de la fe, ya no vive usted, sino que va a vivir Cristo en usted. Es Cristo el que va a reinar en su vida. Él es el que va a tener control de su vida. Entonces le entregamos nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Él los sane de toda maldad, de toda iniquidad y los santifique. Porque el único que te puede sanar tu corazón es Dios. El único que puede santificar tu vida es Dios. ¿A través de qué? De la búsqueda. A través de que nos entreguemos. A través de que nos humillemos. A través de que hagamos la voluntad de Dios. Que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, porque a través de este sacrificio es que hoy podemos nosotros optar a la salvación. A través de esta reconciliación, fue la reconciliación. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la reconciliación de Dios y el hombre. A través de este sacrificio hubo esta reconciliación y hoy nosotros podemos gozar de esta salvación. ¿De qué nos va a salvar nuestro Señor de Jesucristo? De un infierno y de la muerte eterna. ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? Del infierno y de la muerte eterna. Amén. Porque cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su vida, usted se libra de ir a ese infierno. Usted se libra porque usted tiene un defensor y a pesar de que tenemos problemas, a pesar de que tenemos fallas, de que tenemos errores, tenemos abogado para con el Padre que nos va a defender y nos defiende de la muerte eterna. Ay, pero es que yo veo que los cristianos también mueren. Sí, sí van a morir. Pero cuando los cristianos mueren, el Señor manda a sus ángeles para que recojan a aquellas personas. Amén. El Señor los manda a sus ángeles porque tenemos morada allá en el cielo. Tenemos morada en el cielo. Entonces el Señor lo va a librar a usted de la muerte, porque recuerde que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo tuvo ese prolapso de esos 3 días. El Señor Jesucristo, después que muere, baja allá al infierno a quitarle las llaves a Satanás, que el Señor le reprenda. Amén. Ahí le quitó las llaves, entonces ya él no tiene potestad. Una vez que usted acepta a Jesucristo como Salvador, Satanás no tiene potestad sobre su vida. Amén. ¿De qué va a llegar? Sí. La Biblia dice que todo hombre tiene el día que nace y el día en que muere. Pero la diferencia es con quién usted se vaya. La diferencia es si Dios manda a sus ángeles o para dónde usted va a parar su alma. ¿Me entienden, mis hermanos? ¿Cómo el Señor nos salva? Muriendo en lugar de nosotros. ¿Cómo el Señor nos salvó de esta muerte, hermano? Muriendo. Él muriendo en lugar de nosotros, Él nos salvó de esta muerte, hermano. Él muriendo en lugar de nosotros, todo aquel que crea puede tener vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, se reconcilió ese pacto y ahora nosotros tenemos derecho, los que aceptamos a Cristo, a la vida eterna juntamente con Él. ¿Qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano? Es la tercera persona de la Trinidad. Es nuestro santificador, consolador y guiador. El Espíritu Santo es el que te va a santificar.
es el que te va a guiar, es la tercera persona, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se fue otra vez a los cielos, porque Él estuvo en la tierra, murió, resucitó, estuvo caminando unos días más en la tierra. Él dijo, yo me voy, pero enviaré un consolador. Entonces no estamos solos, hermano. Él dijo que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces este consolador es el que nos guía, el que nos consuela. Entonces, ¿qué? Dice la palabra de Dios que no contristemos el espíritu con el cual fuisteis sellados. Entonces tenemos que cuidar de llenarnos de oración, de búsqueda del Señor, de la palabra del Señor, para que ese Espíritu Santo esté avivado en nuestras vidas y nos pueda santificar cada día y guiarnos en estos tiempos tan difíciles. Y es necesario también, cuando uno llega en este camino del evangelio y procesa lo que es la profesión de la fe, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pasamos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez que usted viene a Cristo, usted pasa de muerte a vida. Y ahora tiene vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Quién nos regenera y nos cambia de nuestro ser? ¿Quién es el que va a regenerar y cambiar nuestro ser? Usted a veces dice, es difícil de que yo cambie, es difícil de que yo deje esto, es difícil de que yo deje aquello. Confiese al Señor que lo demás lo va a hacer el Señor. Confiéselo como su único y suficiente Salvador. Porque cuando usted le confiesa al Señor, como dice su palabra, Él va a entrar en su vida. Porque Él es un caballero. Él está esperando que usted le confiese. Porque a través del Espíritu Santo, Él va a cambiar su vida. Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Al hacer la profesión de la fe, hay una responsabilidad ante los hombres y ante los dioses. Amén. Al usted aceptar al Señor Jesucristo, usted tiene una responsabilidad ante los hombres y ante los de Dios. Amén. De amar, de obedecer, de fidelidad a Dios. Amén. Entonces el Señor va a regenerar tu vida. El Señor, estamos en estos últimos tiempos, el Señor está regenerando la vida. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está buscando, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Entonces vamos a nosotros a aceptar a Cristo. Vamos a acercarnos más al Señor Jesucristo y vamos a ejercer verdaderamente esta profesión. Porque es una profesión, hay que trabajarlo bien trabajado. Hay que ejercerlo como nuestro Señor Jesucristo lo ejerció mientras estuvo en esta peregrinación. Que no vino a ser servido, sino que fue un servidor. Y eso es lo más bonito, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque cada persona que fue llamado y que esté en una iglesia y que se encuentre en un lugar, que ha aceptado a Cristo, no es una casualidad, no, es con un propósito que Dios lo llamó con el propósito de ¿qué? De servir, con el propósito de amar, con el propósito de obedecer y con el propósito de mantenernos lo más fieles que podamos. Que aunque a veces nosotros no somos fieles, pero Dios sí permanece fiel en su salvación que nos ha prometido. Entonces vamos a ejercer esta profesión de la fe, aceptando a Jesucristo como único suficiente Salvador y cumpliendo con su palabra, como Él lo hizo mientras estuvo en la peregrinación de este evangelio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Espero que les sea de provecho esta palabra de Dios. Amén.